Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra sesión de abril. Va a ser una sesión muy especial que hemos preparado para todos ustedes. En abril muchas veces hacíamos una sesión cultural, pues esta va a ser una sesión que va a tener diferentes elementos. Vamos a empezar con algunos avisos. Como saben, en marzo vimos nuestra primera sesión con mucho éxito, el tratamiento de la deshidratación hipernatrémica con el doctor Carlos López Candiani. Y en mayo vamos a presentar un algoritmo modificado de varios algoritmos que hay publicados de cómo el ultrasonido nos puede ayudar en el neonato que se descompensa súbitamente, ya sea en la sala de partos o en la UCIN, y si es respiratorio o cardiovascular. Los invitamos a que estén en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet y nuestras redes. Y también para compartir con ustedes que comenzamos ya el ciclo de los talleres, y empezamos con el fantástico grupo de la doctora Marta Granado. Se dio el primer curso de reanimación neonatal para instructores del bienio 23-25. Desde la gestión del doctor Gabriel Lara se logró un acuerdo con un convenio con la compañía Drager, que nos facilita muy amablemente sus instalaciones en el centro de simulación. Entonces son instalaciones espectaculares y son óptimas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como pueden ver, pues fue un curso muy exitoso, y esperemos pronto estar publicando la calendarización anual y cómo vamos a estar tratando de estar cerca de ustedes y haciendo todos estos cursos. Justo hoy vamos a platicar de la importancia de la reanimación neonatal. Un poquito de historia. La Federación Nacional de Neonatología se inicia en 1987 y el primer presidente fue el doctor Carlos Humberto Lozano González, en paz descanse. Y las primeras asociaciones que la integraron fueron los estados de Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Distrito Federal y Valle de México. Y los socios fundadores del Distrito Federal y Valle de México fue el doctor Carlos Lozano, el doctor Enrique Udaeta Mora, que nos acompaña hoy con el tema y la revisión de cómo ha impactado el programa de reanimación neonatal en México, el doctor Luis Alberto Fernández Carrocera, también de nuestros fundadores y quien también nos ha acompañado en nuestros ciclos de sesiones, y el doctor Jaime González Treviño. Aquí hay una foto que pueden haber visto en el consejo de la reunión de los presidentes y fundadores de nuestra Federación Nacional. Y aquí pueden ver al doctor Udaeta. Y como saben, estamos de aniversario. Este año es nuestro 35 aniversario. El 25 de enero de 1988 se hizo el registro de nuestra Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad de Valle de México, con el doctor Carlos Lozano, el doctor Enrique Udaeta Mora, el doctor Miguel Ángel Pesotti, que le pido una disculpa que lo puse ahí en una foto conmigo, y el doctor Luis Alberto Fernández Carrocera, que son nuestros fundadores y a quienes les debemos todo el respeto y reconocimiento, porque gracias a ellos estamos sesionando el día de hoy. Y hoy vamos a hablar del doctor Udaeta. Como vieron, ya fue nuestro fundador de la asociación y de la federación, un pilar de la neonatología organizada en México. En 1963 nace el primer consejo de especialidad en México para los médicos anatomopatólogos. Uno de los consejos más numerosos es el de pediatría, y el primero que obtuvo idoneidad ante la Academia Nacional de Medicina pues fue el de neonatología, que entró en función desde 1994. Y en 1996 se realizó el primer examen de certificación en neonatología, logrando una de las misiones, que es una neonatología organizada, regulada y tratando de que todos nuestros bebés tengan neonatólogos certificados que los atiendan de manera óptima. Pues les platico que nuestro primer soldado que salió a la batalla, y de hecho el certificado 0001, es el doctor Enrique Udaeta. Entonces es el jefe del 007. El doctor Enrique Udaeta estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, y después estudió pediatría y neonatología en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que también institución a la que felicitamos en su 80 aniversario este 30 de abril. Aquí pueden ver al doctor Udaeta con toda su generación, y yo lo que les puedo decir es que cuando hemos estado en reuniones de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, la mesa de la generación del doctor es la más divertida. Tienen una porra, son los más alegres y siempre tienen historias increíbles que contar del hospital infantil.
Aquí podemos ver al doctor en la UCIN, cuando estaba en el edificio Arturo Mundet, y posteriormente cuando pasaron al edificio Federico Gómez, el doctor Udeta tuvo un papel fundamental en todo el equipamiento y diseño de la UCIN actual del Hospital Infantil de México. También es uno de los grandes pioneros en ultrasonido craneal. Estuvo también en el Instituto Nacional de Pediatría y de Perinatología, y también fue parte activa del diseño de muchas unidades, en este caso el Hospital de México. Y pues todos conocemos al doctor por sus publicaciones. Yo recuerdo desde que era residente de neonatología, que era un nombre que pues sonaba mucho, desde el libro de texto Neonatología Clínica con el doctor Rodríguez Weber, múltiples publicaciones, pero yo recuerdo mucho del doctor Udaeta, que era el nombre que salía en el manual de reanimación. Yo en ese entonces no sabía el impacto que tenía el doctor en el programa de reanimación neonatal en México. He tenido la fortuna de que el doctor me invite a algunas de las reuniones. El doctor es parte del ILCOR y la verdad es que quiero compartirles de todo corazón que cuando fui, era impresionante ver cómo México siempre ha estado muy bien representado por el doctor Udaeta. Todo el mundo conoce al doctor Udaeta y siempre ha estado como parte del comité que da las recomendaciones para que se haga el programa de reanimación neonatal. El doctor ahorita nos va a explicar todo lo que está detrás de cuando tomamos un curso de reanimación neonatal. Por aquí pueden ver las grandes ligas de la neonatología, la doctora Helen Liley, el doctor Jeffrey Perlman, el doctor John Ann Wiley, el doctor Charles Roer, y aquí está el doctor Udaeta, que siempre ha estado representando a nuestro país. El doctor Udaeta trajo el programa de reanimación neonatal a México y se encargó de su diseminación en todos los estados. Es el pionero en reanimación neonatal y también la parte comunitaria de que es ayudando a los bebés a respirar. Aquí pueden ver diferentes imágenes de los talleres, tanto de reanimación como de ayudando a los bebés a respirar. Ambos programas, el doctor Udaeta ha sido el pionero en establecerlos en el país y en establecer la metodología de su impartición. Entonces, de los grandes organizadores de la neonatología en México. Van a ver muchas caras conocidas en las imágenes. Ha recibido innumerables premios. Aquí, si nos pasáramos hablando de todo su currículum, nos echamos la sesión entera. Yo recuerdo mucho cuando le dieron el premio Federico Gómez en las jornadas de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Yo era R5. Recuerdo mucho, pues, identificar muy bien la figura del doctor y estar orgullosos de que era alguien que había modificado la pediatría en México. También ha tenido una práctica privada muy exitosa en su consultorio. Pero el doctor tiene un gran tesoro que es su familia. Y algo que yo he disfrutado mucho cada vez que he podido compartir con él es justo la compañía de su familia, de su esposa Grisélides, que hemos tenido la fortuna con mi esposa de compartir la mesa, de platicar. Y a mí siempre me ha impresionado eso, cómo alguien que ha logrado tanto académicamente y que ha construido tanto en la neonatología mexicana tiene una vida familiar tan increíble y siempre comunica con mucho afecto lo que su familia representa para él y para mí también creo que es uno de los grandes valores y que lo hace un gran neonatólogo y un gran ser humano, su familia, su hija Ivonne, su nietecita Gaia, su hija Aintza y su hijo Eukeni. Y perdón que haga como muy personal esta diapositiva de que caminamos sobre los hombros de gigantes. Entonces me da mucho orgullo y me da mucho gusto ver cómo se ha abierto camino en la neonatología académica y organizada de México, y cómo muchas de las cosas que hacemos hoy en día pues es gracias a nuestros antecesores y a los fundadores de la neonatología en México. Entonces es un gusto para mí poder presentarles al doctor Udaeta y tenemos entonces los cámara y nos den algunas palabras. Para nosotros hola, el participar, hola, participar, ha sido muy emotivo para nosotros participar en este reconocimiento para él.
Efectivamente han sido años de mucho trabajo. Él siempre dedicado a su profesión, lo ama profundamente y bueno, sigue trabajando hasta la fecha. Te agradezco mucho, de verdad estoy muy emocionada. Muchas gracias. Para mí mi papá es el héroe más grande de la vida y pues de la medicina ni se diga. Así es que gracias a todos por su labor, por acompañarlo a él y por seguir trabajando en lo que ha dedicado su vida, en lo que ha puesto su corazón, y ahora está el corazón de todos ustedes ahí para trabajar por todos los niños del mundo. Así es que es un honor poder estar en esta reunión con todos ustedes, que además le den este lugar a mi papá, que es mi héroe más grande. Gracias a todos y gracias, doctor. Ojalá y estuviera Kenny, si se pudiera, que él vive en Auckland, en Nueva Zelanda, ojalá y pudiera decir unas palabras también para su papá. Sí, pues ha sido siempre todo, ha sido mucho tiempo lo que lo hemos visto trabajar, siempre ha sido un ídolo para nosotros, ha sido nuestro Superman, siempre trabajando muchísimo y pues nosotros apoyándolo lo más que hemos podido. Y sí, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí apoyando y al doctor Ibarra por el reconocimiento, y obviamente al doctor Udaeta por ser el mover la medicina en México y hacer tanto por los niños, ¿no? Siempre lo hemos visto muy envuelto y es un orgullo ver el reconocimiento. Gracias otra vez. Muy emocionados y agradecidos, toda la familia. Muchísimas gracias, doctor. Esperemos haberlo homenajeado correctamente. Lo queremos mucho. Sabemos que es un pilar en la neonatología y agradecemos mucho que nos dé la sesión de hoy. Muchas gracias por todo lo que... Si quiere, denos unas palabras, por favor. No, muchas gracias. Obviamente es muy emotivo yo no me esperaba 100% académico, no esperaba nada de reconocimientos. Creo que en la vida uno debe de ser fiel a sus principios, a sus convicciones, a sus ideales, y uno debe luchar hasta donde pueda y tratar de hacer lo que pueda en lo que tiene uno posibilidad de hacer. En México hay muchos valores, hay mucha gente joven que ya viene caminando fuertemente y tenemos que hacer algo más grande de lo que ya es este país en cuestión de salud, porque podemos decir muchas cosas políticamente, pero si algo no está mal es la actitud, la entrega y el desempeño de los médicos en México, en todas las especialidades, en todos los niveles y en todas las instituciones. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo sus palabras, doctor. A continuación, como queremos hacer, vamos a presentar cápsulas de investigación en México. La doctora Granados nos va a presentar a nuestra siguiente ponente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues también reconocer primero que nada, antes de presentar la cápsula, al doctor Udaeta, mi maestro, el primero que me dio el primer curso que yo tomé de reanimación neonatal, y que realmente el legado, doctor Udaeta, para México, con toda la conexión que hizo usted, con todo lo oficial a nivel internacional de reanimación neonatal para México, con haber traído el programa, el impacto tan grande, realmente lo que usted generó con este trabajo y con todos los años de lucha para poder establecer el programa a nivel oficial. Yo creo que es el regalo más grande que le ha podido dar a todos los recién nacidos de México, que tengan la oportunidad al nacimiento de tener una buena atención. Gracias, doctor Udaeta, por todo lo que nos ha dado y lo que nos sigue dando. Y bueno, a continuación presento la cápsula justamente de investigación de una de mis hijas académicas, la doctora Romina Vidal Sánchez, que es neonatóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pediatría en el Hospital General de México, neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología
es instructora nacional de reanimación neonatal. Ella justamente se tituló en su tesis de neonatología, fue con este tema. Como todos saben, nos tocó la transición de vivir esta pandemia al inicio con mucho miedo, no sabíamos qué nos esperaba, no estábamos vacunados, nos llegaban todas las noticias de lo que estaba sucediendo a nivel mundial, de las miles de muertes, y decidimos el grupo de trabajo en que estábamos al pie del cañón con tantos nacimientos COVID, con el doctor René Barrera, que es parte de la mesa directiva, con Caro Valencia, que es la coordinadora del área de tococirugía de neonatología en el INPER, hacer estrategias de protección que pudieran hacer que tuviéramos menos contagio los que estábamos cerca de las embarazadas COVID y proteger también a los recién nacidos. Fue algo que adaptamos, hicimos un estudio piloto, haciéndolo primero con maniquíes, como es la simulación en la reanimación neonatal, y después con recién nacidos sanos, vivos, en área donde no había riesgo, no había tanta parte en la cual estábamos minimizados por todo lo que teníamos que ponernos cuando entrábamos al área COVID. Nos funcionó muy bien y ya lo establecimos, y fue algo que hicimos durante todo el tiempo que estuvimos en el área COVID, alrededor de unos 300 o 400 nacimientos, y yo creo que es lo que debemos de transmitir, porque pensamos, la pandemia ya bajó muchísimo, pero todavía sigue habiendo nacimientos COVID. Justamente de manera casual, hoy, por primera vez en este año, me tocó entrar a un parto COVID y volvimos a aplicar todas las estrategias que les va a presentar Romina. Para mí es un gusto que ella pueda presentar esta cápsula. Es una persona muy comprometida, una gran neonatóloga que actualmente está en la terapia intensiva del Hospital de México, del Hospital Ángeles México, y que se tituló justamente muy bien, muy felicitada con esta tesis que ha sido presentada en 2 congresos, en el Congreso de Investigación del INPER, en el Congreso de Neonatología de Puerto Vallarta, y que está en vías de publicación. Muchas gracias a todos ustedes y adelante, Romina, con tu presentación. Vamos a empezar directamente las 2 cápsulas del doctor Urdaeta y de Romina, y al final vamos a tener la sesión de preguntas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Romina Gabriela Vidal Sánchez, pediatra egresada del Hospital General de México y neonatóloga egresada del Instituto Nacional de Perinatología. Esta noche para mí es un gusto presentarles en nuestras cápsulas de investigación el proyecto titulado Estrategias de reanimación neonatal en recién nacidos de madres con SARS-CoV-2 COVID-19, mismo que fue realizado por la doctora Marta Lucía Granados Cepeda y una servidora en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Como definición tenemos que la enfermedad por coronavirus es el nombre dado a la patología ocasionada por una infección del coronavirus ocasionante de un síndrome respiratorio agudo severo o grave. La rápida progresión de esta pandemia dejó consecuencias graves a nivel médico, social y económico, siendo la población de embarazadas y recién nacidos un grupo vulnerable con un impacto aún incierto del SARS-CoV-2 sobre el feto y el recién nacido. La protección adecuada del personal de salud y de los recién nacidos durante y después de un nacimiento de una embarazada con COVID-19 es de vital importancia, existiendo aún desacuerdos en relación al mejor abordaje basados en los recursos disponibles, nuestro volumen de pacientes y el potencial riesgo de transmisión. Este último compuesto por todas las maniobras requeridas durante la reanimación neonatal, que en muchas ocasiones se ve limitado por las reservas con las que disponemos del equipo de protección personal. Hablando de reanimación neonatal, tenemos intervenciones que son 2 puntos críticos donde debemos poner mucha atención. El primero de ellos son las maniobras como tal que realizamos en nuestra reanimación, como tal la aspiración de secreciones, la ventilación con presión positiva, la intubación endotraqueal, las maniobras de reanimación avanzada, el aporte de oxígeno suplementario a flujo libre, así como la auscultación. El siguiente punto corresponde a las modalidades ventilatorias que podemos implementar en nuestra área de cuidados inmediatos del recién nacido, como lo son la campana cefálica, el CPAP nasal y la ventilación mecánica.
teniendo en cuenta que ambos puntos son importante generador de aerosoles y focos de contaminación, por lo que es de vital importancia tener un adecuado manejo en ellos. El objetivo de nuestro estudio es implementar estrategias para reducir la exposición a SARS-CoV-2 COVID-19 durante una reanimación neonatal con un menor riesgo, y todo ello apegado a guías con la finalidad de proteger en todo momento al binomio madre e hijo y al personal de salud. Nuestros materiales y métodos: realizamos un estudio clínico, observacional, transversal, descriptivo y retrolectivo en el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, en el cual incluimos a todos los recién nacidos del 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021 que fueran hijos de madres con diagnóstico de SARS-CoV-2 desde antes del nacimiento. Todos ellos fueron reanimados con las estrategias específicas propuestas para esta población, siendo las variables de nuestro estudio definidas de acuerdo a las normas internacionales y de nuestro instituto, recolectando nuestros datos a través del expediente electrónico tanto materno como del recién nacido, utilizando para nuestro análisis de datos estadística de tipo descriptiva. Nuestros criterios de inclusión pues fueron todos los recién nacidos en el Instituto Nacional de Perinatología, hijos de madres con diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19 antes del nacimiento. Los criterios de no inclusión fueron aquellos recién nacidos que contaron con defectos congénitos mayores, excluyendo a todos los recién nacidos que se trasladaran a otra institución para su manejo, o aquellos que tuvieran un expediente electrónico incompleto, obteniendo en aspectos éticos la carta del Comité de Ética en Investigación para la realización de este estudio. Aquí tenemos una imagen en donde vamos a observar un área de reanimación neonatal dentro de un área COVID. Es importante que en esta área debemos contar con el menor número de personal dentro del área, el cual debe portar en todo momento su equipo de protección personal, el cual consta de gogles, cubrebocas de tipo N95, guantes y bata. Vamos a contar también con que nuestra paciente, que en este caso pues es la mamá y lo podemos observar en esta imagen, en todo momento debe portar con un cubrebocas de tipo N95. Una vez que nace nuestro bebé, vamos a diferir el contacto piel con piel y vamos a llevar a nuestro recién nacido a nuestra área o a nuestra cuna para realizar los pasos de reanimación neonatal. Y una vez que terminamos con todo este procedimiento, es importante resaltar que la lactancia materna no está contraindicada, por lo cual podemos iniciar previo al aseo de la zona de la madre, la alimentación del seno materno. Otro punto que me gustaría resaltar, que lo vemos en esta imagen, es muy importante la interacción virtual que vamos a tener en todo momento de la paciente con su familiar, ya que como se trata de un área COVID, pues no va a estar disponible un acompañante con ella dentro de la sala, pero sí es muy importante que nosotros no rompamos este lazo de comunicación para mantener una comunicación efectiva con la relación médico-paciente e informe hacia el familiar de nuestra parte. Por tanto, es muy importante que todo el equipo que se encuentra dentro del área esté capacitado tanto en colocación, retiro y manejo del equipo de protección personal, teniendo disponible en un área fuera de área COVID, pero cercana a nosotros, equipo o personal para que si necesitamos apoyo, pues pueda entrar a nuestro auxilio. Aquí observamos imágenes tomadas dentro de nuestro instituto en una reanimación COVID, donde podemos observar pues al personal de neonatología, al personal de enfermería, de ginecología y obstetricia y anestesiología, teniendo pues el menor número de participantes dentro de esta área, pero siempre con todo el equipo de protección disponible. Y pues para mí siempre ha sido un honor y un gusto trabajar con la doctora Granados y pues más en la realización de este trabajo. De los materiales y métodos, nuestras estrategias propuestas. La primera fue la eliminación de la perilla de la aspiración con perilla de goma. Esta se va a realizar mediante el circuito cerrado. La siguiente maniobra fue la eliminación del estetoscopio y la palpación de la frecuencia cardíaca mediante la base del cordón umbilical. Esto ya que nuestras manos se van a encontrar contaminadas con fluidos, secreciones o sangre de la paciente que es positiva a COVID, y el hecho de llevar nosotros nuestras manos hacia nuestra cara nos incrementa el riesgo de contaminación. La siguiente estrategia fue el retiro de borboteadores conectados a nuestro filtro de oxígeno, ya que estos liberan partículas de aerosoles provenientes de la vía aérea del recién nacido.
y la implementación de filtros antibacterianos antivirales de alta eficiencia que van conectados del dispositivo ventilatorio hacia la mascarilla que nos aporta la ventilación hacia el paciente. Una siguiente estrategia fue el uso de bolsa mascarilla con reservorio, eliminando la que se encuentra con circuito abierto, pues a pesar de tener nuestro filtro, si realizamos nuestra maniobra de ventilación con un circuito abierto, tenemos liberación de partículas de la vía aérea del paciente hacia el medio externo. Otra técnica muy importante es realizar la ventilación con presión positiva a técnica de 2 manos con tracción mandibular. Esto para asegurar un adecuado sellado y así eliminar las fugas de aerosoles de la vía aérea hacia el medio externo. Una siguiente estrategia, en caso necesario, es la administración de medicamentos como la adrenalina endotraqueal a través de un punzocat, realizando una modificación con una jeringa, el émbolo de una jeringa de 20 mililitros se retira y se coloca en el extremo de entrada de la cánula endotraqueal. Con ello disminuimos la eliminación de los flush del paciente hacia nosotros cuando lo introducimos a la vía aérea y la administración del medicamento mediante un punzocat directo a la cánula endotraqueal como si fuese también un surfactante. Otra de nuestras estrategias fue el uso del mismo filtro antibacteriano antiviral de alta eficiencia en las ramas expiratorias de los dispositivos ventilatorios cuando los pacientes ameritaron la aplicación de algún dispositivo de este tipo. Los resultados que obtuvimos fue que del 1 de abril del 2020 al 31 de marzo del 2021 registramos un total de 266 nacimientos con diagnóstico de mamás de SARS-CoV-2 COVID-19 desde antes del nacimiento, excluyendo a un total de, quedando 196 pacientes que cumplían con nuestros criterios de estudio, de los cuales el 82.6% fueron recién nacidos de término versus un 13.8% que fueron pretérmino. Respecto al género, no observamos una diferencia significativa, ya que el 50.5% correspondieron al género masculino versus un 49% del género femenino. La vía del nacimiento predominó la cesárea, con un 92.3% versus un 7.7% que fue por parto. En cuanto a la calificación de Apgar convencional, predominó de adecuado al primer minuto y a los 5 minutos, y a todos los recién nacidos se les tomaron muestras de tipo PCR para la detección del virus mediante hisopados salivales y rectales, de los cuales 28.8 salivales fueron positivos y 36.2 rectales igualmente positivos. Los resultados que obtuvimos respecto a nuestras intervenciones de reanimación neonatal predominaron en 143 casos la aspiración de secreciones seguida de aplicación de oxígeno indirecto, con 19 casos que ameritaron ciclos de ventilación a presión positiva. Las modalidades ventilatorias que usamos predominantemente fue la del aire ambiente, seguido de campana cefálica y CPAP nasal. A nivel de la morbimortalidad y las patologías que ocasionaron estancia hospitalaria en nuestros pacientes, predominaron 3, la cual fue sepsis neonatal, retardo en el crecimiento intrauterino y síndrome de adaptación pulmonar. Aquí podemos observar pues un área de reanimación neonatal justo dentro del área COVID, donde es de vital importancia pues todo el apoyo que vamos a tener tanto del personal médico como de enfermería, quien a nivel personal pues en el instituto nos apoyaron demasiado para el apoyo, colocación y retiro del equipo de protección personal, donde también es un punto importante de evitar contaminación y evitar con ello infecciones. Siempre nuestro agradecimiento para todo el personal. A nivel de nuestra discusión, estamos en un periodo en el cual observamos que las madres tuvieron el diagnóstico de COVID-19 desde su ingreso, lo cual demuestra las características de las pacientes que ingresan a nuestro hospital al tratarse de un centro de tercer nivel de atención. La vía de nacimiento que predominó en nuestro estudio fue la abdominal, con un 92.3%, y ello fue posiblemente secundario a intentar disminuir el riesgo de aerosolización que se puede producir durante todo el trabajo de parto, en una etapa en la que aún estábamos generando conocimiento acerca del comportamiento de dicho virus. La calificación
calificación de APGAR se apreció que predominó de adecuada tanto al minuto como a los 5 minutos, lo cual nos refleja una adecuada respuesta a la reanimación neonatal sin ningún tipo de repercusión con la aplicación de las estrategias que nosotros implementamos en nuestros pacientes. Dentro de las intervenciones que se realizaron en la reanimación neonatal, destacaron la aspiración de secreciones, el uso de oxígeno indirecto y los ciclos de ventilación con presión positiva con bolsa máscara, predominando a nivel de las modalidades ventilatorias la campana cefálica y el CPAP nasal. Es importante destacar que estos dos puntos son importantes generadores de aerosoles y son procedimientos que se ameritan durante el periodo de transición del recién nacido, por lo cual debemos acentuar la importancia de todas las medidas protectoras al realizar dichas acciones. La positividad de los hisopados a nivel salival y rectal tomados al nacimiento nos obliga a un seguimiento clínico y de laboratorio de los pacientes, ello con la finalidad de establecer diagnósticos y tratamientos oportunos. Los diagnósticos y patologías significativas que ocasionaron días de estancia hospitalaria en nuestros pacientes, como fueron sepsis neonatal, retardo en el crecimiento intrauterino, son patologías que hacen énfasis en la importancia de estudiar la posible transmisión vertical y la repercusión que este virus tiene a nivel del feto y del recién nacido. El porcentaje de defunciones, que en este caso fue del 3%, sin tener un defecto congénito mayor, nos impulsa aún más al estudio detallado de cada caso con la finalidad de identificar el impacto que tiene el SARS-CoV-2 en esta población y optimizar su manejo. Como conclusión, nos enfrentamos a una crisis global en la historia de la medicina durante esta pandemia, la cual ocasionó muerte de pacientes, compañeros del personal de salud y dejando secuelas psicológicas y grandes costos a nivel económico subsecuente. En los hospitales, la posibilidad de exposición al virus debe ser considerada en este tipo de nacimiento por el riesgo de contagio que se da en el periodo neonatal inmediato debido a la generación de aerosoles. Por todo lo anterior, es importante implementar estrategias durante la reanimación neonatal, siempre apegado a alineamientos de acuerdo a guías internacionales y nacionales, adaptándolas a los manejos que se tiene que dar con una patología como el SARS-CoV-2, COVID-19, siempre con la finalidad de proteger en todo momento al neonato y al personal de salud. En el presente estudio observamos que las estrategias propuestas fueron similares a las que se realizan en una reanimación habitual, sin tener ningún tipo de repercusión en la evolución de los pacientes con dichas medidas, sin reporte alguno de eventos adversos secundarios a las mismas. Y todo ello creemos que fue secundaria que nosotros, previo a enfrentarnos a este escenario clínico, realizamos simulaciones clínicas, por lo cual lo recomendamos altamente. Se sugieren estudios prospectivos para un mejor control de las variables, pudiendo generar con ello inferencias válidas en relación a la utilidad de estas modificaciones implementadas en la reanimación neonatal en los recién nacidos que son hijos de madres con SARS-CoV-2, COVID-19, con el beneficio subsecuente y el impacto tanto a nivel de la salud como económico. Agradezco la atención prestada a esta ponencia y pues este trabajo también fue presentado en el Congreso de Neonatología que se realizó en Vallarta. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Antes que nada deseo agradecer a la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad del Valle de México y en especial al doctor Ibarra por la atenta invitación a participar con este tema. Quiero aclarar primero que no tengo ningún conflicto de intereses y no pienso discutir el uso de producto o dispositivo no aprobado o en investigación. Iniciaré con la génesis del programa de reanimación, mencionando que en los años 70 las unidades de cuidado intensivo empezaron a ser frecuentes y los institutos de salud financiaron proyectos para que se diera educación a hospitales con servicio perinatal nivel 1. Para el año de 1981, el presidente de la Academia Americana de Pediatría genera el concepto de programa de resucitación neonatal y organiza un curso que se realiza por primera ocasión en 1987 con duración de 2 días, con 23 jefes de servicio de todos los Estados Unidos, de lo que era aceptado en ese entonces y llegan a un consenso de cómo se debería de hacer la reanimación neonatal.
Simultáneamente, en 1992, durante el Congreso Europeo de Resucitación, las asociaciones aquí presentes se reúnen al final de este congreso y acuerdan formar el Comité de Enlace en Resucitación Cardiopulmonar. Esto ocurre en 1993. Y ponerse a trabajar en revisiones internacionales de la ciencia en la resucitación, hacer guías de resucitación y manifestar o organizar el futuro acceso a la evidencia relacionado con esta ciencia. Para 1996 se le cambia el nombre al comité y termina como Comité Internacional de Enlace en Resucitación, que es ahora como lo conocemos, y para hacerlo abreviado le llamamos el ILCOR. El ILCOR es una comunidad científica que lo que hace es identificar fallas en relación a la resucitación. Se reúnen cientos de expertos de todo el mundo y revisan por pares toda la literatura de las preguntas que se seleccionan previamente en donde se cree que está la falla o hace falta más evidencia y acuerdan sobre preparar un consenso en ciencia y hacen recomendaciones de tratamiento que se emiten empezando desde el 2000, el 2005, 2010, 2015 y 2020. Cada consenso de resucitación desarrolla sus guías basado en estas recomendaciones y hace que se apliquen de forma regional o en su país. Este grupo es el que pertenece al grupo neonatal. Cabe aclarar que el ILCOR tiene el grupo de adultos, el grupo de niños, el grupo de neonatos, el grupo de primeros auxilios. En México, en 1992, solicité autorización a la Academia Americana de Pediatría y apoyo a la Academia Mexicana de Pediatría y a la Secretaría de Salud en lo que era entonces la Dirección General Materno-Infantil para que pudiéramos introducir el programa. Se realizó el primer curso en México en 1992 con 40 jefes de neonatología del área metropolitana, y de ahí se seleccionó al grupo de instructores. Cabe aclarar que de los 40, 39 decidieron participar como instructores, que les llamó instructores nacionales. Para verlo en un contexto nacional en México, en 1974 se hizo la Ley General de Población, pero llevó 15 años en ampliar las instancias relacionado con el programa y específicamente con el programa de planificación familiar. Es entonces hasta 1993 cuando sale la norma oficial de atención de la mujer durante el embarazo y del recién nacido. En esta norma menciona que toda unidad médica con atención obstétrica debería tener normados los procedimientos para la atención del recién nacido que incluya la reanimación. Para tratar de hacer que se desarrollara una capacitación a nivel nacional, mostré un proyecto que se llamaba Reducción de la Mortalidad y Morbilidad por Asfixia en México, para que todo niño que naciera en un hospital fuera atendido por una persona capacitada, iniciando con la capacitación tanto en unidades públicas y privadas. Para junio de 94 presenté este programa al director del Hospital Infantil de México y inmediatamente después al patronato del infantil. Para el mes de agosto se presentó al director de salud reproductiva y en 1995, en enero, se logró la aportación del licenciado Carlos Slim de $130,000 para establecer este programa. Se le presentó al secretario de Salud y se quedó como un programa prioritario de salud que inició en agosto de 1995. Empezamos un grupo de amigos, inicialmente de los 40 se fue reduciendo el número para quedar en aproximadamente como 15
instructores que recorríamos el país capacitando a cada uno de los estados y dejando en cada estado a estos grupos 5 equipos para que pudieran reproducir el curso de reanimación neonatal. El programa, como se consideró que era prioritario, entró en la sección de salud reproductiva. Como no, en México no existe ningún comité de resucitación, pensaron que era a través del Comité de Mortalidad Materna y Perinatal que se inscribiera el subcomité de reanimación y que hubiera coordinadores en cada estado y estos coordinadores regularan a los instructores y a los reanimadores. Un problema que empezó en esta parte fue que los coordinadores no eran necesariamente el grupo de instructores que se estaban capacitando, ni tampoco necesariamente tenían que ser médicos, pero esto era decisión de la Secretaría de Salud. Este subcomité desarrolla en el 2000 un manual de organización y procedimientos. Para el 2011 se hace el grupo de expertos en reanimación neonatal, que eran los jefes de servicio de las áreas del Seguro Social, el ISSSTE, Perinato, el Infantil, el Nacional de Pediatría, etcétera, para que conformaran este grupo y apoyaran al subcomité de reanimación neonatal. Para 2013 se hace cómo debe ser el proceso para obtener las constancias y acreditación del curso, y en el 2016 se actualiza el lineamiento de impartición de los cursos. Desde 1999 al 2016 se realizaron actualización y formación de instructores con la Secretaría de Salud, y esto implicó 6 reuniones en todos esos años, incluyendo una de hacer enfermeras como instructoras en reanimación. ¿Cuál fue el efecto de números de capacitados en función de esto? Como podemos ver en esta gráfica que se inicia en 1995, fue creciendo y hasta el año 2000, que yo llevaba el control de todos los cursos y las constancias, se entregó a la Secretaría de Salud toda la base de datos para que ellos siguieran haciendo estos registros, llegando al 2011 con cerca de 70,000 capacitados. Para los siguientes años ocurrió un problema técnico, hubo una caída en el sistema, se perdieron el registro de la mayoría de los cursos o capacitados que se habían dado, y al final del 2012 solo se tenía registrados 18,000 proveedores y un poco más de 400 instructores. La parte buena es que en México siempre se guió por el manual de resucitación americano de la Academia Americana y la Asociación Americana del Corazón en todas sus ediciones. La parte de reflexión es que en la primera constancia de capacitación, que habíamos incluido un logotipo azteca que simbolizaba un nacimiento con el corte del cordón umbilical, se fue modificando conforme pasaron los sexenios y se quitaron este logotipo, se quitaron varias cosas hasta que terminó siendo como parte del programa de salud reproductiva del sexenio en curso hasta la actualidad. Algo importante es que en esta gráfica de 90 al 2015 se ve que la tasa de mortalidad neonatal en general va descendiendo progresivamente, y que las principales causas de defunción neonatal se fueron modificando de posición. La hipoxia intrauterina o asfixia al nacimiento
que ocupaba cuando se inició el programa el primer lugar, terminó pasando al cuarto lugar, y una parte se podría atribuir a la capacitación en el programa de reanimación, la otra a mayor conocimiento tanto en el área obstétrica como en el área neonatal de cómo abordar tanto los embarazos con problemas, los de riesgo, los nacimientos, como al recién nacido. El programa de reanimación neonatal, si uno lo ve en el proceso de evolución en México, para el año del 2016 se actualiza la norma de atención de la mujer y el recién nacido, y ahí se habla de una reanimación neonatal adecuada, pero no especifica exactamente qué. Para el sexenio anterior se introduce el programa de acción específica materno, infantil y perinatal al Programa Nacional de Desarrollo, y se habla nada más de atención neonatal. Y para este sexenio se dice que como la hipoxia asfixia ya se pasó al quinto lugar, solo se va a fortalecer las competencias en reanimación a través del programa de Ayudando a Respirar a los Bebés, y se le resta importancia al programa estructurado de reanimación neonatal avanzado, o ya no se le ve como tan indispensable o tan necesario. La evolución que ha tenido en el ILCOR es que cada 5 años se hacían los consensos y se decidió que deberían estar disponibles a medida que se completaran las revisiones, en lugar de esperar 5 años. Esto permitiría que si se aparecía evidencia que podría mejorar los resultados, se podría aplicar más rápido que el tardarse mucho tiempo. El proceso que tiene ahora el ILCOR es que tiene un sistema que escanea toda la literatura médica relacionada con la reanimación en general, tanto de adultos, niños y neonatos, y se ha dividido en dominios que es relacionados con educación, relacionados con resucitación cardiopulmonar, medicamentos, ventilación, post-paro, etcétera. Y entonces, una vez que salen estas alertas, se le manda al grupo de expertos que revisa el contenido. Si lo considera conveniente, se le pasa al grupo de expertos en revisión y se hace el trabajo para que termine en un consenso, ya no de cada 5 años, sino lo que se está haciendo es de cada año, y este consenso se va desarrollando todo el proceso hasta que termina publicado y expresado en el sitio de internet del ILCOR. Un ejemplo de este proceso es que para la succión de líquido amniótico claro se revisó que en el 2010 no había ninguna situación relacionada con esto, solo había que antes de sacar el cuerpo, el bebé, no se necesitaba aspirar la nasofaringe, y que la succión de tráquea era a través de los casos de bebés que estuvieran deprimidos al nacimiento y que tuvieran meconio en líquido amniótico. Y la recomendación que se tenía para el 2015 es que la rutina de intubación para succión de meconio todavía no era ni recomendable ni tampoco se debía de evitar, sino que se dejaba a cada persona tomar la decisión. Se hizo entonces una búsqueda, una revisión de búsqueda, donde se hizo la pregunta aquí, PICO, se buscaron las variables a revisar, se buscó toda la bibliografía disponible del 97 al 19, y se encontraron 425 artículos que fueron revisados, quedando un total finalmente de 25 para ser evaluados.
estos artículos, cada uno se fue sacando la información, si hablaban de niños pretérmino, de término, si había sido vaginal por cesárea, qué tipo de succión se había hecho, y las variables que habían tenido se fueron analizando, y como resultado de este trabajo se llegó a la conclusión que la revisión de búsqueda justificaba que se debiera hacer una revisión sistemática, y se estableció una pregunta pico para esa revisión sistemática. La pregunta pico se reestructuró, también se reestructuraron las variables a medir, se volvieron a analizar todos los estudios, incluyendo todos los lenguajes, se encontraron incluso publicaciones en japonés y en chino, las cuales fueron incluidas en ese proceso. Se utilizó un programa que se llama Covidence, que uno introduce todas las revisiones, los artículos en esta parte, se revisa por pares, cada persona por separado revisa el artículo, decide si debe ser integrado o no, y una vez que se tiene el total de artículos a revisar, se vacía en un programa que es un instrumento que permite el desarrollo de la guía de graduar estos estudios, y estos estudios primero se evalúan en su calidad artículo por artículo para ver si tienen sesgo en su recolección de datos, en la medición, en la forma en que se publicaron, y una vez que ya se decide por artículo, se revisa en relación a la evolución. Si la evolución, por ejemplo, era la sobrevida, cuántos artículos de esto incluyeron la sobrevida, y se analiza si hubo inconsistencia, indirección, imprecisión y otras variables, y con eso se establece el riesgo. Dado que este análisis, cuando una persona revisa un artículo, le pone un riesgo bajo y otro le pone un riesgo alto, entonces lo que se utiliza es un programa que se llama riesgo de sesgo, donde lo va llevando a uno pregunta por pregunta para decidir si es de bajo, mediano o alto riesgo. Y una vez que se hace todo esto, ya estructurada la pregunta, se hace un juicio en relación a todo el proceso y se termina dando una recomendación, que en este caso, en la de succión de líquido amniótico claro, se recomienda que no se haga de manera rutinaria. Esta recomendación se publica en una revista científica, y posteriormente el grupo del ICOR neonatal recupera todas las publicaciones y saca el resultado de estas publicaciones, que la última salió en el 2022. Y entonces, si nos vamos a esta publicación del 2022, hablaríamos del estado del arte en la clínica. Ya mencionamos que en relación al líquido amniótico no se debe utilizar de rutina, aunque la recomendación es débil y la evidencia es muy baja. En relación a la temperatura, en los mayores de 34 grados debe usarse una temperatura ambiental. En los mayores de 34 semanas sin riesgo de asfixia, lo recomendable es contacto a piel. Si no se puede el contacto a piel, se recomienda utilizar una bolsa o cubierta de plástico, y todavía no se sabe cuál de las dos es mejor que otra. Es recomendación débil con evidencia baja. Se revisó también estimulación táctil a todos los recién nacidos. Es recomendable que se les haga, además del manejo de rutina, y obviamente si el paciente está en apnea, no retrasar el inicio de la ventilación con presión positiva. Para evaluar la frecuencia cardíaca, actualmente se recomienda usar un electrocardiograma a aquellos que necesitan reanimación, no a los normales. Si no tenemos electrocardiograma, utilizar oximetría de pulso, y si no tenemos ninguno de estos dos, utilizar una auscultación. Y todas las cosas modernas están en estudio, no hay ninguna evidencia para realmente aplicarlas o adquirirlas por el momento.
En el soporte respiratorio, en los recién nacidos de término y prematuros tardíos con dificultad respiratoria, no hay suficiente evidencia para recomendar el CPAP de rutina. Y en mayores de 34 semanas, con ventilación y máscara, se puede utilizar la máscara laringia como algo recomendable. Y usar el monitoreo de la función respiratoria, no hay ninguna evidencia de que esto funcione. Algo interesante a revisar en esta parte del arte clínico es que, por ejemplo, en esta gráfica donde se ve en Estados Unidos que nacieron 4 millones de niños en un año, entre los niños de 37 a 40 semanas, más los cercanos a término, estamos hablando del 90%. Este 90% va a requerir cuidado de rutina el 85% y pasos iniciales el 15%, que es la estimulación táctil, el secado, todo este proceso. Un 5% va a recurrir de ventilación con presión positiva y el total de esto nos da el 90%. Por lo tanto, los grupos que van a requerir intubación o compresión torácica o medicamentos son muy pocos en los cercanos a término y los recién nacidos de término, sino se concentran más en los prematuros o muy prematuros o los postérmino. Quisiera hablar ahora no tanto del arte en la clínica, sino del estado del arte en entrenamiento. Se presta una atención significativa a la ciencia de cómo hacer las guías o cómo tomar las guías de reanimación neonatal, pero se presta poca atención a la educación en reanimación neonatal. Se sabe que la falta de aplicación de estrategias educativas basadas en evidencia tienen un impacto negativo en la calidad de la reanimación y en la disminución de la sobrevida después de la reanimación. ¿Qué es lo que qué habilidades debe de tener la persona que hace la reanimación? Primero debe tener la habilidad de conocimiento, y esto lo logra con las guías o con el libro de texto de reanimación, pero también debe tener la habilidad técnica de cómo hacer los procesos de intubación, de catéter, de ventilación, etcétera. Y también debe tener la habilidad de comportarse cuando trabaja en equipo y sobre todo en tiempo real en un paciente que está teniendo una asfixia severa y que requiere de medicamentos o requiere de intubación. El cómo hacerlo va a depender de la calidad. Esta calidad, repito, la tenemos en el libro de texto y en las guías del ILCOR, pero depende también de la eficiente educación y de la implementación local. Para esto existe una fórmula que establece que la calidad en la ciencia médica más la eficiente educación y una implementación adecuada permite un incremento de la sobrevida. ¿Cuáles son estas estrategias educativas? No las voy a explicar en amplitud, pero quiero que vean, por ejemplo, el dominio de aprendizaje y la práctica deliberada consiste en practicar repetidamente. O sea, si un alumno se le pone a que aprenda a ventilar y no lo hace bien, le repetimos que lo siga haciendo hasta que aprenda. La otra alternativa es una práctica espaciada, que haga la ventilación y si no puede que regrese otro día o que haga la ventilación y para la siguiente ocasión que haga la intubación y la siguiente intubación que haga el masaje cardíaco, etc. Otra estrategia es la retroalimentación, que eso lo aplicamos mucho tiempo antes de la versión sexta o de la edición sexta del libro de texto de reanimación neonatal, y ahora la introducción de la conversación reflexiva o de briefing, el término en inglés, de una discusión sobre lo que se está haciendo, sobre todo cuando se hace un trabajo en equipo.
Otra estrategia educativa es evaluar a través de pruebas o exámenes, y se utiliza un examen. Lo recomendable es que se haga en línea para que sea estandarizado, sea uniforme y no sea escrito, y no se pierda o no se hagan copias inapropiadas de este examen. Y la evaluación incluye no solo los exámenes, sino también la evaluación práctica. Y esto debe ser hecho a través de un instructor. Y la evaluación práctica se puede hacer en partes, es decir, le enseño al alumno cómo debe ventilar, y en otra ocasión le enseño cómo debe intubar, y en otra ocasión le enseño cómo hacer catéter umbilical. ¿Qué es lo que ocurre con estas estrategias? Es que ya la práctica de hacer cursos de un día, 2 días o máximo 3 días no resulta tan funcional como estrategia educacional, porque no se logra realmente saber si el alumno adquirió la habilidad, por ejemplo, para intubar de conocimiento. A lo mejor se aprende las indicaciones, pero a lo mejor no sabe bien cómo armar el laringoscopio, cómo intubar, cómo introducirlo, cómo asegurar el tubo endotraqueal, y tampoco sabe bien cómo comunicar, cómo delegar responsabilidades, etcétera. Entonces, esto, hacerlo en cursos cortos, no está dando buen resultado, sino lo que está mostrando la evidencia es que debe ser en unos ambientes más adecuados, que no sean tan intensos, que no se tenga tanta información y tanta práctica simultánea de varias cosas al mismo tiempo. También se le da mucha importancia a la simulación, porque es la forma de experimentar en un ambiente que no tiene tanto riesgo. Acaba de salir la guía práctica de simulación neonatal para todos aquellos que dan cursos de reanimación. Tiene bastante utilidad. Y aparte de la simulación, es la discusión, donde se debe establecer lo que se hizo con el paciente de una forma que se llegue a la conclusión por el mismo alumno lo que estuvo bien y lo que estuvo erróneo. También se ha demostrado que la videograbación mejora el desempeño que hacen los cuidadores de la salud, tanto en enseñanza como en investigación. Permite saber si se están cumpliendo las guías, aunque obviamente tiene implicaciones éticas, médicas y legales, y hay que hacerlo con todo un proceso de cuidado, pero es muy recomendable que se tenga la videograbación. Hay ya evidencias o publicaciones donde grabando un nacimiento en vivo y después analizando el comportamiento de cómo actuó el equipo, se puede ver en los siguientes nacimientos cómo se reduce la posibilidad de errores. Seguir estas guías permitirá que la capacitación continúe evolucionando para satisfacer las necesidades de los profesionales de la salud, para que no solo debemos fijarnos en el nuevo conocimiento de si dar más oxígeno o menos oxígeno, sino cómo enseñar a dar el oxígeno y cómo aprender a dar el oxígeno. Quisiera mencionar de manera rápida cómo es aplicado el estado del arte en el entrenamiento, el formato educativo, la Academia Americana de Pediatría. El formato de clases, estando el alumno y pasando diapositivas o imágenes, ha cambiado, y se pasó inicialmente a un proceso de introducción a la computación. Yo creo que en México todavía seguimos utilizando mucho este formato, pero la academia, desde la edición sexta del texto de reanimación neonatal, agregó un sistema de práctica en Internet, y la mejoró para la 7ª edición, y para la 8ª edición estableció una eficiencia educativa más complicada
aparte del libro de texto que se actualizó con el conocimiento, se le puso material de enseñanza y funciones fáciles de leer. El curso lo dividen en dos: esencial, que es las primeras lecciones, que incluye ventilación con bolsa y máscara lanilla, y se puede aplicar CPAP. ¿Por qué hacen esto? Porque recordemos que el 90% de los nacimientos no necesitan esto, o solo un 5%. Entonces, las personas que sepan hacer los pasos iniciales, el cuidado de rutina y la ventilación con bolsa y máscara, se cubre el 90%, 90-95% de los problemas. El curso de avanzado incluye todas las lecciones, y estos cursos tienen dos opciones educativas. Se hacen a través de un programa de reanimación de computación, o se dirigen todo o en partes por un instructor. Entonces, el curso esencial es de autoestudio, y después en la práctica entra el instructor y le dan su constancia. Y el avanzado hace lo mismo, pero toma todas las lecciones, hace la práctica con el instructor y le dan su constancia. Para hacer esta práctica utiliza un curso que se llama Reanimación Cardiopulmonar Neonatal Esencial. Es un programa autodirigido de alta frecuencia, baja intensidad, que ya se aplica no solo en recién nacidos, sino en pediátrico, ALS, PALS, y se inicia la sesión en el programa y se verifica que se va haciendo, y va dando una certificación electrónica por 3 meses. Para tener acceso a este programa hay que inscribirse y hacer toda una serie de pasos. Es muy fácil hacerlo. Obviamente esto tiene un costo que se tiene que mantener. Para hacer la práctica se hace a través de una estación. Esta estación tiene un muñeco, un maniquí nuevo que se llama SimNew, que está integrado a la estación. Tiene una computadora portátil también integrada, tiene el Neopuff, y tiene también una bolsa de ventilación y todos los accesorios necesarios. Entonces, la persona hace, por ejemplo, la práctica de ventilación, y el programa le puede medir si la presión pico es adecuada, si el PEP es adecuado, si el volumen corriente es adecuado, si está dando en la frecuencia adecuada, y le termina diciendo si pasó o no pasó, y se puede hacer una práctica individual o una práctica grupal. El que desee puede adquirir también no solo la forma neonatal, sino también el de adultos y neonatos, o la forma más simple, que es la de portátil. Cabe aclarar que la adquisición de estos equipos están basados en evidencia y están ya demostrados que son útiles, y tienen bastante demostración que el alumno aprende mucho mejor que cuando se hace de manera anterior o en la forma clásica. La valoración, el alumno la debe hacer en línea, y va a depender de lo que le falle, los exámenes que le establece dependiendo de las necesidades, y todo esto se ajusta a los dispositivos que utiliza el alumno. Si utiliza siempre en su hospital el Neopuff o utiliza bolsa o máscara, entonces le va dando el examen según estas necesidades. La duración va a depender del alumno. Si necesita más repetición, lo debe hacer hasta que logra completar todas las lecciones. Entonces ya le permite pasar con el instructor. Para ser instructor, ahora en Estados Unidos hay que completar una serie de pasos. Para mantener el estado de instructor hay que completar otra serie de pasos, y hay que entrar también a esta plataforma de aprendizaje de computadora. También proveen ayuda para que el instructor pueda implementar o enseñar sus cursos,
pero en fin va siendo más capaz. Lo que está ocurriendo es que la ciencia la hace el ILCO, pero el aprendizaje lo tenemos que modificar tanto en actitud de alumno, de autoenseñanza, de leer el manual de reanimación, de hacer prácticas uno mismo y después hacer la práctica dirigida con un instructor. Y obviamente cuando se tengan los maniquís o se tenga toda esta instrumentación tecnológica, se puede hacer de una forma fácil. El punto está que la evolución tecnológica está creciendo muy rápido. Pronto va a entrar la inteligencia artificial y nosotros todavía estamos en una etapa donde sabemos aprender qué cantidad de oxígeno se debe dar a un neonato, pero no sabemos enseñar o aprender cómo se mantiene esa información, cómo se debe sostener y cómo se debe aplicar en la vida real. Muchas gracias por su atención. Pues le agradecemos muchísimo la presentación. Creo que era muy necesario que hiciéramos esta revisión, porque a veces uno como usuario, digamos, como neonatólogo, está acostumbrado a hacer el curso, cada cierto tiempo hay que volverlo a hacer, ¿no? Es como un requisito, pero a veces no se sabe todo lo que hay detrás, que es fascinante, y le agradezco cómo nos pudo ilustrar todo el proceso desde el ILCOR, la revisión de la ciencia, pero después la parte educativa y después la parte de las políticas de salud, ¿no? Entonces, le agradezco muchísimo. Creo que es una labor encomiable la que han hecho actualmente también con nuestra encargada del Comité de Reanimación Neonatal, la doctora Marta Granados. Pues sí, creemos que es una parte esencial. Sí, efectivamente, Daniel. Realmente un reconocimiento, doctor, todo el recorrido, ¿no? Todo lo que tenemos y estamos disfrutando nosotros como instructores, de dónde se generó todo el trabajo que usted ha hecho y cómo hemos podido estar a la vanguardia, a la par de todos los programas internacionales gracias a su gestión, ¿no? Realmente sí ha sido algo de muchos años. Y yo quiero una pregunta así medio curiosa. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo empezó esa idea? Porque hay muchos neonatólogos en México, muchas personas que son contemporáneos con usted. ¿Usted cómo se le ocurrió? ¿Cómo pudo hacer ese enlace tan importante y tan fuerte que es lo que nos une a nosotros para estar en contacto con la Academia Americana de Pediatría de Corazón y con ILCOR? Voy a comentar una anécdota real. Tengo un amigo, es Ramón Ruiz Tapia, trabaja en el Instituto de Perinatología, donde él junto con el doctor García Aranda fuimos compañeros de estudio, y cuando nos reuníamos socialmente yo le presumía que estábamos trabajando con alta frecuencia y que estábamos empezando a usar óxido nítrico y que teníamos 10 pacientes y que hacíamos ciencia ficción. Y él me dijo, qué interesante, tú haces cosas que le sirven a 10 o 15 o a 20 pacientes. Sí, y yo estoy viendo una parte epidemiológica y creo que es más importante hacer cosas que le sirvan a muchos pacientes. Y entonces me hizo reflexionar donde a lo mejor habría que cambiar un poco la dirección o el camino que llevaba, que la ciencia es muy bonita, la ciencia de alto nivel es muy bonita, pero simultáneamente hice amistad con el doctor Waldemar Carlo. Es un puertorriqueño que vive en Estados Unidos, una gente que ha ayudado mucho, sobre todo a Latinoamérica, para muchas cosas. Él es un experto en ventilación, pero en ese entonces estaba tratando de conformar el grupo neonatal del ILCOR, y él, junto con el doctor Wiswell, el que vio lo del líquido meconial, que nos conocíamos por otras relaciones, me invitaron a que
asistiera desde las primeras sesiones con el ILCOR para que fuéramos trabajando en esto. Estamos hablando ya de 27 años. Y luego se fue creciendo y entonces la idea que me dio este amigo de hacer un programa de no buscar una solución, por ejemplo, el óxido nítrico que se podría dar a 100 pacientes, 500 pacientes, buscar algo que pudiera ser más efectivo para muchos pacientes. Y entonces empezando, ¿cuántos niños nacen en este país? 2 millones. ¿Cuántos necesitan atenderse al nacimiento? Pues 2 millones. ¿Y cuántos necesitan reanimación avanzada? Pues quién sabe, no sabíamos. Ahora sabemos que 10%, o más o menos, bueno, en países desarrollados. Pero fue así como se encaminaron las cosas y una vez buscado, iniciado el camino, fue estar tocando puertas, estar buscando por todos lados quién podía ayudar, quién podía participar. Y creo que el creer uno en algo y estar convencido de eso puede convencer a más gente de que le ayude a participar. Y si convences a más gente, pues empieza a crecer. Todos empezamos a crecer y podemos hacer más cosas. Creo que la política, la salud y la política en México son complicadas, son difíciles de analizar, de entender, pero creo que la Federación de Neonatología, ahorita con la posición que se tiene a través de la doctora Mónica Villaguillén y con la posición que se tiene a través de la asociación y con la posición que se tiene en el Consejo, se podría trabajar mucho en estandarizar a los instructores neonatólogos, o sea, capacitarlos en cómo enseñar para que cada curso que dé un neonatólogo o una asociación en el país lo dé de muy buen nivel, de muy buena capacidad. Y yo creo que aquí tú podrías, Marta, participar mucho en este rol de crecimiento, de mejora, ¿no? De hacer ese grupo de tal suerte que tenemos que participar con la Secretaría de Salud. Sí, hay que seguirlo, hay que hacerlo. Es muy importante, no hay que abandonar eso, pero no debemos de estar que ahora este sexenio no le dan importancia a la reanimación, le dan importancia a otra cosa, y el siguiente sexenio le van a dar importancia a otra cosa. Nosotros debemos mantener siempre ese nivel, transmitirlo y procurarlo, y en nuestro campo de acción tratar de que se siga haciendo. Creo que sería algo como una obligación moral y académica, ¿no? Acaba de tocar un punto muy importante, doctor, que también hay que estandarizar justo a los instructores, porque vemos la gran diferencia que puede haber entre un curso y otro, como hay personas que dicen que puede haber un curso de reanimación en línea, que den un taller en 6, 8 horas, cuando sabemos que en ese tiempo no es suficiente. Y justamente es lo que estamos haciendo ahorita a través de la Asociación de la Ciudad de México, de la Federación y de Secretaría de Salud, tratando de estandarizar, y es lo que ofrecemos ahorita con el comité que conformamos, que los instructores se estandaricen para que puedan dar talleres de buena calidad. Y mire, sus frutos, doctor, justo ahorita acabamos de dar un taller de instructores el fin de semana pasado y tuvimos alumnos de Guatemala, perdón, no, de Bolivia, de Nicaragua y de Ecuador, y 2 de ellos vinieron exclusivamente a tomar el taller. Entonces, sus semillas están dando frutos, doctor Udaeta, realmente. Y otra pregunta, ¿cómo ve ahorita el panorama en México en ese punto? ¿Qué le gustaría a usted, no? Que pudiera pasar con todos estos años de esfuerzo para que realmente viéramos una gran diferencia. Se bajó ya los asfixiados a la mitad, pero todavía 2,5 millones son altos. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué nos dice que aparte de lo de la estandarización, podemos nosotros los instructores actuales hacer para poder llevar este programa con muchas mejoras? Yo creo que tenemos que unificar, o sea, todos los grupos neonatales
pueden participar o deben de participar y deben de ser incluidos a través de la federación. Creo que trabajar con la Secretaría de Salud es básico, es necesario, pero a veces el personal que está ahí no le dejan hacer más cosas por política de superiores. O sea, no estoy generando crítica negativa, porque entiendo también que hay prioridades por ejemplo, cuando se dio el COVID, es más importante el COVID que la reanimación. Bueno, son cosas personales. Creo que deberíamos de hacer un manual de cómo dar los cursos, de hacer un examen. Bueno, ya se tiene el examen único, pero hacer un examen en línea donde todos los instructores pudieran accesar. Se puede pedir, por ejemplo, apoyo de la industria farmacéutica para que den este programa y se trabaje en eso, como se hace con los consejos. Creo que debemos de adaptar las guías mexicanas, hacer unas guías mexicanas, pero trabajar con las agrupaciones científicas. Y cuando tengamos la ayuda del sector salud, pues bienvenida, pero mientras llega esa ayuda, o mucha o poca, trabajar las agrupaciones científicas. Pues hacer unas guías, hacer un manual de capacitación, estandarizar a los instructores y, por qué no decirlo, unificar el diploma de reanimación de la federación, que no quita la constancia oficial de la Secretaría de Salud, sino como que hace esa distinción para que el consejo, cuando reciba de una persona que quiere certificarse, nada más con que vea que trae el aval del comité de reanimación de la federación, ya está hablando de muy buena calidad, y eso iría contagiando al resto de las agrupaciones o escuelas de medicina, ¿no? Muchas gracias, doctor Urdaeta. Romina, quisiera, que es gente joven, doctor, no la que tenemos aquí, justo, como dice usted, 2 generaciones completamente opuestas. ¿Cómo viviste tú este proceso que te tocó, esa generación que hizo la especialidad en pandemia, titularte con un tema de estos, ser los héroes anónimos, tanto los residentes como las enfermeras, y poder ahorita plasmar tu trabajo de titulación de tesis de neonatología y presentarlo al lado de, bueno, un gran maestro, ¿no? El ícono de la reanimación neonatal en México, como es el doctor Urdaeta? No, para mí es un gran honor y agradecer siempre a usted el apoyo y pues también a todo el personal del instituto. Sin duda para mí, para toda la generación, no solo del Instituto de Perinatología, sino yo creo que todos los que hicimos la residencia en medio de esta pandemia, que yo creo que ni en nuestros peores sueños nos imaginamos que pudiéramos vivir algo así, veíamos que solo era de películas, fue algo muy difícil. El enfrentarnos a un virus que no sabíamos qué es lo que pasaba, el saber de casos de compañeros de otros hospitales que se enfermaban y desafortunadamente no lo lograban, pero fue más lo que nos movió el apoyo de adscritos como usted que tuvimos en Perinato, el motivarnos, el saber que no estábamos solos y sobre todo el hacerlo por el bienestar de los recién nacidos. Yo creo que eso nos impulsó y pudo más eso que el miedo que teníamos al poder infectarnos, al no saber qué iba a pasar. Inclusive, pues muchos de nosotros nos aislamos de nuestros familiares, pues por el temor de poder contagiarlos. Pero el hecho de hacer este trabajo, ya que estás dentro, cuando estás reanimando a un bebé, se te olvida todo. O sea, se te olvida inclusive hasta el miedo y el apoyo que te puede dar tanto enfermería, nuestros adscritos. La verdad es que para mí es un orgullo el poder plasmar esto y dedicarlo pues a todo el personal de salud que se enfrentó en esta pandemia, al personal de enfermería y a los compañeros que pues desafortunadamente en el camino no lo lograron, pero sin duda gracias a todos ellos y al apoyo que obtuvimos es que se puede plasmar esto y yo creo que lograr grandes avances en materia de reanimación neonatal siempre por el bienestar de nuestros recién nacidos. Y de que la reanimación neonatal la tenemos tan en la piel que aún en la pandemia tuvimos que modificarla y adaptarla para poder seguir dándola de la manera como
maestros como el doctor Udaeta nos enseñaron. Lo recuerdo muy bien, doctor Udaeta. Me hice instructora con usted en un taller que dio en el 20 de noviembre, en el año 1995, doctor. No sabe, así icónico para mí esto. Pili, Gracias, ¿alguna cosa? Gracias, doctora, a usted. Pili, ¿alguna cosa que quieras comentar, intervenir? Sí, doctor. Bueno, pues me uno como todos en las felicitaciones al doctor Udaeta, el cual tengo el placer, el gusto de conocerlo en forma personal. No fue mi maestro, pero sí fue un pilar cuando estuve trabajando junto a él. Hay muchas felicitaciones del interior de la República, doctor, de Centroamérica también. Hay personas de Argentina, de República Dominicana, de Paraguay, felicitándolo. Eso habla de la trascendencia que usted tiene, no solamente en México, sino pues en Latinoamérica. Gracias, yo creo que es una palabra pequeña que nosotros lo que vino a implementar con este programa de reanimación en México. Derivado de su plática, pues hay preguntas. Obviamente se pasma un poquito, es que está lejos, Pili. Se cortó un poquito, Pili. ¿Cómo estás? Sufriendo la República de Dominicana. Saber en dónde nosotros podemos adquirir, nos comenta la doctora Susana San Juan, cómo obtener la guía de simulación en español aquí. El libro de simulación lo pueden adquirir en la página de la Academia Americana de Pediatría, ahí en la tienda de la academia, y se los envían por correo. Y no está disponible en México esa, Pili. También está la versión digital, que puede ser en línea, ¿no? Así es. Y también que el doctor sigue trabajando, él no para. El examen actual que dimos, que empezamos a dar en octubre, de reanimación neonatal, que incluye 100 preguntas, fue con orientación y el trabajo arduo del doctor Udaeta, que ya actualizamos y modificamos algunas preguntas que causaban mucha confusión y que ya va a salir la próxima semana y solo se va a distribuir a las personas que imparten cursos como instructores organizadores, o sea, los que hacen los reportes de cursos a Secretaría de Salud, justo para que no haya la fuga del examen como suele pasar, que todo el mundo lo tiene, y este es un documento oficial que debe de estar en resguardo. Y bueno, gracias, doctor, porque también usted nos dio la idea de una segunda versión, que vamos a trabajar la segunda para que hayan 2 opciones de examen, que es una buena opción también para quitar estos problemas de que puedan tener el examen varias personas, ¿no? Entonces, pues sí, doctor, nos encanta que siga trabajando con nosotros, ¿eh? Entonces, es un honor, doctor Udaeta. Al contrario, empezamos el 5 de mayo con el grupo de neonatal del ICO a trabajar en otras preguntas pico, y ahora se viene una muy complicada, porque la forma de procesarlo va a ser muy diferente, que es el pronóstico, o sea, de cómo puedes, antes del nacimiento, según la condición del bebé, decir si tiene tal riesgo de muerte, si lo debes reanimar o no. Qué fuerte, ¿eh? Va a estar muy complicado ese proceso pero porque bueno, va a implicar muchas cosas éticas, ¿no, doctor? Sí, siguen las cosas muy interesantes, y sigue mucha gente trabajando en esto. Pues muchas gracias por todos los comentarios, a los que lo han hecho a través del chat, y les agradezco de forma personal los comentarios o los elogios y también las críticas, que siempre es bueno. Dani. Pues muchísimas gracias. Fue esta sesión fue un placer. Creo que se logró el objetivo, que uno era homenajearlo como uno de los pilares de la neonatología mexicana, pero también pues hacer una sesión no solamente
académica, sino también con toda la parte que hay alrededor de algo tan importante en nuestro quehacer, que es la reanimación neonatal. Les agradezco a todos su presencia y con esto cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches, Gracias por gracias todo. Dani. Buenas por tu noches, gracias a organización. todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludos.